Hoy os presentamos otra de nuestras nuevas secciones de 2024, Eternas Promesas. Una sección en la que vamos a recordar a jugadores que aspiraban a lo más alto, se les consideraba futuras superestrellas del baloncesto, pero que por diversas razones se quedaron en el camino. El primero de nuestros jugadores de nuestras eternas promesas es Danny Manning, un jugador que, si tenéis una edad similar a la mía, si estáis ya bastante por encima de los 40 años, es el arquetipo de la eterna promesa. Un jugador que hizo un papel increíble en el baloncesto universitario, pero que después en la NBA, siendo un grandísimo jugador, no alcanzó las cotas de calidad que se esperaban de él. Daniel Ricardo Manning nació el 17 de mayo de 1966 en Hattiesburg, en el estado de Mississippi. Y en el hogar de los Manning, el baloncesto siempre estuvo presente desde la infancia de Danny Manning, ya que su padre, Ed Manning, nacido en enero de 1941, fue también jugador de la NBA y de la ABA, jugando entre otros en los Portland Trail Blazers y en los New York Nets. Así que podemos decir que Danny Manning nació con un balón de baloncesto debajo del brazo y, por supuesto, la influencia y la enseñanza de su padre fue fundamental en su desarrollo como jugador. Y las enseñanzas de Ed Manning dieron muy pronto su fruto y Danny Manning se convirtió en el mejor jugador de instituto del estado de North Carolina, llevando a su instituto, el Walter Hines Page, al campeonato estatal con un récord de 26 victorias y 0 derrotas y con unos grandes promedios por parte del propio Manning. Y todo esto lo consigue antes de su año senior de instituto, cuando la familia se muda a Lawrence, Kansas, cuando Ed Manning es nombrado entrenador ayudante de la Universidad de Kansas. El último año de instituto de Danny Manning vuelve a ser un éxito, llega a la final estatal de Kansas y es nombrado mejor jugador del año de su estado. Con todos estos condicionantes familiares y deportivos, estaba claro que la Universidad de Kansas no iba a dejar escapar al jugador más prometedor del país y se iba a hacer con sus servicios para que llevara a la Universidad de Kansas a lo más alto del panorama baloncestístico universitario. Y ya desde 1984, a su llegada a la Universidad de Kansas, se hablaba de su potencial e incluso, como indica el artículo periodístico del New York Post que tenemos a la derecha, se le comparaba con el mismísimo Magic Johnson. Se hablaba de que era parecido a Magic, pero con un tipo diferente de magia y con mucho margen de crecimiento. Y la foto que estáis viendo nos da muchísimo juego, ya que el compañero de equipo de Manning que aparece a la izquierda no es otro que Kevin Pritchard, máquina anotadora que jugó en ACB en el Cáceres. Y el jugador que está intentando defender a Manning no es Horace Grant, no. Es su hermano gemelo Harvey Grant. Y tras 4 brillantes años universitarios, el esfuerzo de Manning y de sus compañeros en la Universidad de Kansas tuvo su fruto llegando a la Final Four de 1988, en la cual, como vais a ver en las siguientes imágenes, derrotaron a la Universidad de Oklahoma. Si observamos los rosters de ambas universidades, vemos que Oklahoma tenía un equipo más poderoso,
con 4 jugadores NBA y 3 de ellos con una larga carrera en el baloncesto profesional, como Mookie Blaylock, Harvey Grant y Stacey King. Por parte de Kansas, aparte de Manning, solo Pritchard jugó de manera fugaz en la NBA. En los banquillos la cosa estaba igualada, ya que si bien Larry Brown es un entrenador mucho más conocido, el entrenador de Oklahoma, Billy Tubbs, fue entrenador universitario durante 29 años con un récord de victorias superior al 60%. Volviendo a Danny Manning, como estáis pudiendo observar en estas imágenes, era un jugador que se movía como la seda y con unos fundamentos realmente notables. Y pasamos ahora, como siempre nos gusta hacer, a repasar las estadísticas de Danny Manning en sus 4 años como jugador universitario. Como podéis ver, no necesitó la adaptación que hemos visto en otros jugadores en su primer e incluso segundo año en la universidad, y desde su primer año ya tuvo unos 14,6 puntos por partido y 7,6 rebotes, además de unos porcentajes de tiro de campo realmente excelentes. Como veis, su progresión fue ascendente y no se detuvo en ningún momento. Por tanto, por ejemplo, en su tercer año como universitario, con esos 24 puntos y casi 10 rebotes por partido, podría haberse presentado al draft sin ningún problema y probablemente también habría sido número 1 o un número muy alto de ese draft. Afortunadamente, tanto para Danny Manning como para su universidad, nuestro protagonista optó por terminar su periplo de 4 años en la universidad y logró así llegar al momento más glorioso de su trayectoria como jugador de baloncesto, coronándose como mejor jugador de la Final Four e igualmente, como estáis viendo, en campeón con su equipo de dicha final. Sin embargo, antes de llegar a la NBA, Danny Manning saboreó la amargura de la derrota, ya que como componente del equipo olímpico de Estados Unidos de 1988, sufrió la derrota en las semifinales de esos Juegos de Seúl ante la Unión Soviética. Y como podéis ver, ese equipo de los Estados Unidos no era moco de pavo precisamente. Además de Manning, contaban con jugadores de la categoría de David Robinson, Charles Smith, Dan Mayerly, Mitch Richmond, Hersey Hawkins o Willie Anderson. Por tanto, la victoria de la Unión Soviética ante Estados Unidos no fue una victoria fácil ante un equipo de jugadores que posteriormente no triunfasen como jugadores de la NBA. Y para Manning, Robinson y compañía quedó el triste honor de ser el último equipo universitario en las Olimpiadas y de haber sufrido la derrota que fue el detonante de la formación del primer Dream Team. Esta derrota no le quitó caché a un Manning que, como veis, destrozaba a Stacey King en el poste. Y el señor al que veis celebrando no es otro que la leyenda Rick Barry, cuyo hijo Scooter Barry era miembro de ese equipo de la Universidad de Kansas y posteriormente a lo largo de su carrera fue jugador entre otros equipos del Taurés. Volviendo otra vez más a Manning, como podéis ver, era un jugador realmente moderno que
a pesar de su estatura, se movía con soltura por todo el campo, capaz de subir el balón, cosa muy inhabitual en un jugador de su estatura en aquella época, y por tanto estaba cantado que iba a ser el número 1 del draft. Faltaba saber qué equipo iba a conseguir la bola con ese número 1. Un número 1 con el que el equipo afortunado iba a conseguir al que parecía un auténtico jugador franquicia que podía transformar a cualquier equipo en un equipo ganador. Y el gordo de esa lotería, cuya ceremonia de elección de jugadores se celebró en el Madison Square Garden, fue para Los Ángeles Clippers. Equipo que en base a sus eternos malos resultados tenía no solo una, sino 2 elecciones entre los primeros 8 jugadores de aquel draft de 1988. Y como todo el mundo esperaba, el número 1 del draft, anunciado por David Stern, no fue otro que Danny Manning, al que se unió minutos después Charles Smith, intercambiado con los Philadelphia 76ers por Hersey Hawkins y una elección del draft del año siguiente. Por tanto, los Clippers obtenían a 2 de los mejores jugadores jóvenes del país y con ellos aspiraban a dejar de ser el patito feo de la ciudad de Los Ángeles. Y para lograr este objetivo, los Clippers tenían, por ejemplo, a jugadores como Benoit Benjamin, un pívot que, de no ser por su desidia y por su mal comportamiento en ocasiones, habría llegado mucho más lejos. Y entre los rookies del equipo, aparte del ya mencionado Charles Smith, estaba entre otros el brillante base de Michigan, con nombre de galán de cine, Gary Grant. Y también podemos mencionar al jugador de primer año Ken Norman, al veterano Norm Nixon y al polémico Quintin Dailey. Desgraciadamente para Manning y para los Clippers, el sueño de este equipo repleto de veteranos y noveles duró poco, ya que en enero de 1989, en la primera temporada de Manning en los Clippers, sufrió una terrible lesión de rodilla que le obligó a estar fuera de las canchas durante casi un año. Y como vemos en este artículo de Los Angeles Times, los pronósticos eran muy pesimistas en torno a la recuperación completa de esta lesión, ya que otros jugadores como Bernard King o Mitch Kupchak habían sufrido lesiones similares y nunca habían vuelto a ser los mismos. También es muy curioso el hecho de que el representante de Danny Manning se negaba a que Manning fuese tocado por el médico de los Clippers, ya que algún otro jugador representado por él había sufrido las consecuencias de ponerse en manos de ese matasanos. Y si cualquier gran equipo como los Lakers o los Celtics bajaban mucho sus números si perdían a Magic o a Bird, ¿qué decir de los Clippers, que sin Danny Manning tuvieron una nueva temporada horrible, terminando con tan solo 21 victorias? En su segunda temporada, Manning consigue volver a la actividad y se pierde solo 11 partidos de la temporada regular, consiguiendo unos promedios similares a los de antes de su lesión. Sin embargo, no es hasta la temporada 91-92 cuando tanto Clippers, con un gran número de victorias en la temporada, como Manning, con unas estadísticas cercanas a los 20 puntos, consiguen llegar a playoffs enfrentándose a los Jazz, ante los que caen por un honroso 2-3, y hemos estado viendo precisamente imágenes de esa serie. Y en la siguiente temporada
en lo que podríamos considerar a todas luces como un éxito sin precedentes para los Clippers, vuelven a clasificarse para playoffs y en este caso son derrotados de nuevo por un honroso 2-3 ante otro equipo poderoso como los Houston Rockets. Aquí podemos ver las imágenes de uno de los partidos de esa serie de playoffs. Esa temporada, probablemente gracias a la presencia, entre otras cosas, de Larry Brown como entrenador, es la mejor temporada en la carrera de Danny Manning. En esta temporada se va a más de 22 puntos por partido y sus problemas físicos parecían haber quedado atrás. Como vamos a ver a continuación, el roster de Los Ángeles Clippers había evolucionado bastante desde la llegada de Manning a esa temporada 92-93. Gary Grant continuaba por ahí. El jugador más destacado del equipo quizás fuese, aparte de Manning, Ron Harper. También se habían hecho con los servicios del díscolo pero brillante Mark Jackson. Ken Norman también estaba por ahí. Y en lugar de Benoit Benjamin teníamos a un pívot muy similar cuya indolencia era directamente proporcional a su potencial, como Stanley Roberts. También tenían a Kiki Van de Wyk, un veterano con ciertas similitudes con Danny Manning en su forma de jugar y que por tanto podía ser un hombre del que aprender. Y finalmente creo que también es digno de mención John Williams, ese alero con grandísimos fundamentos que, de no ser por esos problemas de peso, seguramente habría sido un jugador mucho más brillante, ya que sabía jugar muy bien al baloncesto. Y bien podríamos decir que este es el final de la historia de Danny Manning con los Clippers, ya que la temporada siguiente, a pesar de seguir mejorando sus números en los 42 partidos que disputó en el equipo angelino, Los Ángeles Clippers, entonces entrenados por Bob Weiss, lo cual supuso un deterioro bastante notable en la calidad del juego del equipo, decidieron intercambiar a Danny Manning por Dominique Wilkins, un intercambio que no favorecía realmente a nadie. Y de hecho, a pesar de que Dominique Wilkins en los escasos 25 partidos que llegó a jugar con la franquicia de Los Ángeles se fue prácticamente a los 30 puntos por partido, no pudo evitar el descalabro en regular season que sufrió el equipo en esa temporada. Y de igual forma, los números de Manning en Atlanta tampoco llegaron al nivel conseguido en esa temporada con los Clippers. Aunque esto es realmente relativo, porque en playoffs consiguió por primera vez, estando en un equipo ganador, líder esa temporada de la división central, consiguió por primera vez, como decía, ganar una ronda de playoffs a los Miami Heat, aunque cayeron en segunda ronda ante Indiana. Y en Atlanta habrían estado encantados de seguir contando con los servicios de Danny Manning. Prueba de ello son las imágenes del partido que estamos viendo en este momento, cuarto partido de playoffs entre Indiana y Atlanta, en el cual Danny Manning tuvo su mejor actuación en playoffs en su carrera, marchándose a los 35 puntos. Y cuantas más imágenes y actuaciones de Danny Manning veáis, os daréis cuenta de la calidad que atesoraba y de que probablemente el no llegar a ese nivel que se esperaba de él probablemente fue una mezcla de diferentes situaciones. Equipos inapropiados, como en el caso de los Clippers,
las lesiones que le fueron lastrando a lo largo de su carrera y quizás cierta falta de dureza en lo físico, de más agresividad, que era un factor bastante importante en aquella época. Con esta gran actuación en los playoffs de 1994 y siendo agente libre, Danny Manning escuchó diferentes ofertas durante ese verano para finalmente decantarse por la oferta recibida por Phoenix Suns. Unos Suns que, para no perder las buenas costumbres, tenían nuevamente un proyecto realmente ilusionante. A las estrellas asentadas del equipo como Charles Barkley o Kevin Johnson, del que os hablamos recientemente en el primer capítulo de Leyendas del Básquet, se unieron otros jugadores importantes, como por ejemplo uno de los que ya sabéis, los que seguís el canal, que es uno de nuestros jugadores fetiche, Waymon Tisdale. Y con todos estos ingredientes y otros jugadores, como por ejemplo AC Green, que también andaba por ahí, Phoenix era de nuevo un equipo que aspiraba a todo. Y en temporada regular se fueron nada más y nada menos que a las 59 victorias. Desgraciadamente para Danny Manning la temporada fue realmente trágica. Porque en febrero del 95 Manning sufrió una terrible lesión de ligamentos en su otra rodilla tras pisar a Joe Klein en un entrenamiento. Para Manning la situación era doblemente trágica, ya que había rechazado ofertas mejores para firmar con el interesantísimo proyecto deportivo de los Suns por un año y $1 millón. De manera que en este momento se encontraba en una situación de incertidumbre, aunque Jerry Colangelo rápidamente indicó que iban a responder y a renovar su contrato. Y esta lesión nos deja con la duda de qué podría haber pasado en esa temporada. Porque Phoenix, como habéis visto, tenía un auténtico equipazo y, de no haber sido por esta lesión de Danny Manning, quizás habrían llegado a la final de la NBA e incluso podrían haber llegado a ser campeones en esa temporada en la que Houston, que fue precisamente el equipo que les eliminó, fue el equipo que finalmente se proclamó campeón de la NBA. Manning retornó a las canchas en la siguiente temporada, pero solo pudo jugar 33 partidos de temporada regular de la misma. Y ya nunca volvió a ser el mismo. Mantuvo hasta la 97-98 unos promedios de entre 13 y 14 puntos y a partir de ahí comenzó un lento y continuo declive en su rendimiento. Y así, en el verano del 99, es adquirido por los Orlando Magic en un intercambio con Phoenix Suns, pero nunca llega a ponerse la camiseta del equipo de Florida, ya que Orlando Magic en ese mismo verano lo incluye en otro intercambio, tras el cual termina siendo jugador de los Milwaukee Bucks. Solo permanece un año en esta franquicia, al igual que en el resto de franquicias en las que jugó, hasta retirarse a los 36 años de edad. Vamos a ver todos los equipos en los que jugó en cada una de esas temporadas. En la temporada 2000-2001 no se pierde ni un solo partido de regular season durante su paso por los Utah Jazz. Sin embargo, solo consigue jugar la mitad de los partidos de la temporada el año siguiente con los Dallas Mavericks. Y su carrera termina en la temporada 2002-2003 en Detroit, equipo con el que solo llega a disputar 13 partidos.
Y como siempre hacemos, una vez vista toda su carrera, vamos a ver las estadísticas que tuvo a lo largo de todos sus años en la NBA. Y lo primero que podemos decir es que sus estadísticas globales en sus 883 partidos como jugador de la NBA no le hacen realmente justicia. Es decir, esos 14 puntos por partido y 5 rebotes corresponden ya a la suma global de todos esos años que tuvo en los que básicamente por sus problemas de rodillas se arrastró por las canchas de baloncesto. Si no, estaríamos ante un jugador con unos números cercanos a los 18, 19 puntos por partido. En cuanto a sus estadísticas en playoffs, se ven lastradas y limitadas por varios factores. Las lesiones y militar en un equipo perdedor como los Clippers. No obstante, y en contra de la sensación que podría dar, era un jugador que no se escondía en absoluto en los playoffs y sus números, como veis, crecían en los playoffs, que son el momento en el que los verdaderos grandes jugadores tenían que dar la cara. Y con toda esta información y todos estos datos, el veredicto va a quedar siempre en vuestras manos. ¿Eterna promesa o no? Personalmente, y tras la realización de este vídeo, creo que Danny Manning fue un grandísimo jugador con una malísima suerte. Y creo que quizás esa etiqueta de eterna promesa que todos le hemos dado probablemente sea bastante injusta. ¿Qué opinas? Indícanoslo en tus comentarios, al igual que nos puedes indicar otras eternas promesas de las que te gustaría que hablásemos. Y como siempre hacemos, vamos a ver qué fue de Danny Manning tras su retirada. En primer lugar, hay que decir que ha vivido una vida familiar y sin escándalos, lo cual ya es mucho decir si tenemos en cuenta muchas de las historias que os hemos contado anteriormente aquí en Retrobasket Spain. Y en el aspecto profesional ha sido y es un exitoso entrenador y segundo entrenador en diferentes equipos universitarios. Como segundo entrenador, llegó a ser campeón de la NCAA con su alma mater, con Kansas, en el año 2008, y actualmente ejerce las funciones de entrenador ayudante en la Universidad de Louisville. Y con este dato ponemos fin a nuestro primer episodio de Eternas Promesas, con un Danny Manning que fue eterna promesa porque su techo estaba en el cielo de las superestrellas. Cielo que no pudo alcanzar, pero como habéis visto fue un grandísimo jugador. Nos vemos muy pronto en el segundo episodio de Eternas Promesas.